la unidad 1 vamos a estar viendo un repaso general de todos los contenidos de aritmética. Empezamos recordando las operaciones fundamentales de la aritmética, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Y pasamos al contenido que es la factorización prima. ¿Qué es la factorización prima? Es descomponer un número en sus factores primos. Recordemos que un número primo es un número natural que puede dividirse solamente entre el 1 y entre sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos para descomponer un número en sus factores primos? Dividimos el número compuesto del cual queremos hallar sus factores primos entre los factores primos que sea divisible, empezando por el menor. ¿Cuáles son algunos factores primos? Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 13 y así van aumentando. Entonces vemos acá en el ejemplo, para hallar los factores primos del número 72, vamos dividiendo el 72 por el menor número posible, por el cual es divisible, que es el 2. 72 dividido 2 es 36. 36 otra vez podemos dividir por 2. Tenemos 18 como resultado. 18 dividido 2 nos da 9. 9 ya no es divisible de forma exacta por 2. Entonces pasamos al siguiente número primo más pequeño, que es el número 3. 9 sí es divisible de forma exacta por el 3. Nos da como resultado 3 y vuelve a 3 y es 1. Entonces tenemos que el número 72 puede descomponerse en 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Por lo tanto, podemos eso resumir en el 72 es igual a la multiplicación de 2 al cubo por 3 al cuadrado. Pasamos entonces al siguiente contenido, que es el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es el número positivo más pequeño siendo múltiplo de 2 o más números. Es decir, es el número más pequeño de los múltiplos comunes que tienen esos números de los cuales queremos hallar el MCM. ¿Cómo hallamos nosotros el MCM? Primero lo que tenemos que hacer es descomponer los números en sus factores primos. Acá vemos en el ejemplo, si yo quiero hallar el MCM de 12 y de 8, quiero hallar el mínimo común múltiplo de estos números, voy descomponiendo cada uno de estos números en sus factores primos. Como habíamos visto anteriormente, 12 se puede dividir por el número primo más pequeño, que es el 2. Entonces dividido 2 da 6, es dividido 2 da 3. 3 ya no puede ser divisible por 2, paso entonces al siguiente número primo, que es el 3. Y tenemos 1. Lo mismo para el 8. Entonces acá tenemos los factores primos de esos números, del 12 y del 8. Entonces, una vez que ya descompusimos los números en sus factores primos, tomamos los factores, como dice acá en el apartado, comunes y no comunes con su mayor exponente, que es algo que seguramente ya tenemos grabado, ya sabemos que el MCM es común y no común con su mayor exponente. Por lo tanto, el MCM del número 12 y del 8, tomamos el común, que es el número 2, con su mayor exponente, que es elevado al cubo. Porque acá tenemos 2, pero es al cuadrado, pero nosotros lo tenemos que tomar con el mayor exponente. Entonces 2 al cubo por el no común, que es 3. 3 es no común porque tenemos 3 acá, pero acá no tenemos el 3. Igualmente debemos tomar ese número porque la regla es común y no común con su mayor exponente. Entonces el MCM de 12 y de 8 tomando el común y no común con su mayor exponente es 2 al cubo por 3, que es igual a 2 al cubo, recordemos que es 2 por 2 por 2, que es 8, por 3, que es 24. Entonces el MCM de estos dos números es el 24, que es el mínimo común múltiplo que tienen tanto el 12 como el 8, porque 24 dividido 12
nos da como resultado 2, es decir, es un múltiplo exacto de 12, y también 24 es un múltiplo exacto de 8. 24 dividido 8 nos da un número exacto que es 3. Ok, pasamos entonces al siguiente contenido, que es el máximo común divisor, el MCD. ¿Qué es el MCD? Es el mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez. ¿Cómo hallamos el MCD? El proceso es similar al del MCM, solamente que acá tenemos otra regla importante. En el MCM tomamos comunes y no comunes con su mayor exponente. Para hallar el MCD vamos a tomar únicamente los factores primos comunes y con su menor exponente. Entonces, si yo quiero hallar el MCD de estos números que fui colocando acá en el ejemplo, el 6, el 12 y el 15, tenemos que descomponer cada número en sus factores primos, cosa que ya hicimos acá, y ir viendo. Solamente tomamos el de común con su menor exponente. Acá en 6 tengo el factor primo que es 2, que se repite acá, pero el 2 no es un factor del número 15, entonces no es común para los tres números. Por lo tanto, yo no puedo tomar el número 2 como uno de los factores del MCD. Ok, pasamos al siguiente número, que es el 3. El 3 está presente acá y el 3 también es un factor del número 15. Entonces, el 3 es un factor común para todos los números. Por lo tanto, puedo tomar ese factor. Pasamos al siguiente, acá ya vimos el 2, ya vimos el 3, el 5, que es un factor del número 15, pero no se repite ni en el 6 ni en el 12, entonces tampoco podemos tomar. El único factor común entonces es el 3, con su menor exponente que es elevado a la primera. Por lo tanto, el MCD de 6, de 12 y de 15 es únicamente el número 3. Ok, pasamos a un repaso importante también, que es de los signos de agrupación y operaciones combinadas. Recordemos siempre que la jerarquía con las 4 operaciones básicas y signos de agrupación son, primero, las operaciones dentro de los signos de agrupación internos. Después las multiplicaciones y divisiones de izquierda, de este lado, a derecha, y las sumas y restas de izquierda a derecha. Acá colocamos un ejemplo donde se va resolviendo primero lo que está dentro del signo de agrupación interno. También recordar que van primero paréntesis, corchete y las llaves. Ese es el orden para resolver. Entonces vamos resolviendo lo que está dentro del paréntesis, después de lo que está dentro de los corchetes y dentro de las llaves de izquierda a derecha. Este es un repaso también importante de lo que son los números. Recordemos que los números pueden ser racionales y pueden ser también irracionales. Entre los números racionales tenemos los números enteros, los decimales exactos, los decimales periódicos puros, que son los que se van repitiendo después la coma, y los decimales periódicos mixtos. Y después están los números irracionales, que son números que no se pueden escribir en forma de fracción porque el decimal sigue para siempre sin repetirse, digamos así, de una forma que es infinito y no hay una secuencia que nosotros podamos seguir. Bueno, considerando los números racionales enteros, tenemos que cualquier número racional puede expresarse en forma de fracción, a la que ya vamos a llamar fracción. Considerando los números racionales, sabemos que cualquier número racional puede expresarse en forma de fracción. A esto le llamamos fracción generatriz. Para calcular la fracción generatriz de un decimal exacto, tenemos que seguir algunos pasos. El numerador se escribe en el número sin coma
Y en el denominador, ok. Vamos a ver entonces ahora la parte de los números racionales. Sabemos que cualquier número racional puede expresarse en forma de fracción. Retrocedamos un poco que vemos que los números racionales acá de los ejemplos iban en forma decimales. Estos números se pueden expresar en forma de fracción. A esta fracción le llamamos fracción generatriz. Para calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto, que son los números racionales, tenemos que en el numerador se escribe el número, este número decimal, sin la coma, y en el denominador la unidad seguida por tantos ceros como cifras decimales haya. Acá tenemos el ejemplo de 0,5624. Acá hay un error, ¿verdad? No importa. Entonces escribimos el número sin la coma, que es 5624, tendría que ser acá, y en el denominador escribimos una unidad seguida de tantos ceros como números después de la coma. Acá tenemos que son 4 cifras decimales, entonces acá colocamos 4 ceros después de la unidad. Y acá esta sería nuestra fracción generatriz. Podemos simplificar o dejar de esa forma. Entonces, recordemos que teníamos también los decimales periódicos puros, ¿verdad? Entonces, para obtener la fracción generatriz de un decimal periódico puro, se resta en el numerador el número completo sin coma menos todo lo que está fuera del periodo. Acá podemos ver en el ejemplo, este es un ejemplo, un número decimal periódico puro, porque vemos que después de la coma se va repitiendo el 48, 48, 48. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar en el numerador? El número y restarle el número que está fuera del periodo, que es decir, en este caso la parte entera. Entonces tenemos el número completo y le restamos el número no periódico. Esto es la parte del numerador. En el denominador se escriben tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, nuestro periodo tiene solamente 2 cifras, que es el 48. Recordemos que podemos resumir los números periódicos colocando el número que se va repitiendo periódicamente con el sombrerito este. Este significa que es un decimal periódico, que se repite infinitamente esa cifra. En nuestro caso, esta cifra tiene este número tiene solamente 2 cifras, por lo cual en el denominador colocamos 2 veces el 9. Se colocan 2 9 porque hay 2 cifras en el periodo. Entonces ya tenemos nuestra fracción resolviendo esta resta, que es 548 menos 5, que da 543 sobre 99, y se simplifica siempre que se pueda. Entonces esta sería la fracción generatriz de este decimal periódico puro. Entonces, como habíamos visto también, existen decimales periódicos mixtos. ¿Cómo hacemos en este caso? Se resta del numerador el número completo sin coma menos todo lo que está fuera del periodo. En el denominador se escriben tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Vamos al ejemplo nuevamente. Acá tenemos un decimal periódico mixto. ¿Qué significa eso? Que después de la coma hay un número que no es periódico, pero sí va seguido de otras cifras ya periódicas. ¿Cómo hacemos en este caso? Vamos colocando la parte entera, la coma, el número no periódico y ya el número periódico con el sombrerito, que recordamos que significa que el número se va repitiendo infinitamente. Entonces hacemos que el número, esto ya sería nuestro
el número completo sin la coma menos la parte no periódica, que es la parte del número entero, que es el 24, y el 3, que es también, que tampoco forma parte del periodo. Y esto se va dividiendo. Se coloca un 9 porque hay una cifra solamente en el periodo y un 0 porque hay una cifra en el anteperiodo, que es la cifra que no se repite en el periodo. Y entonces acá tenemos nuestra fracción generatriz, se simplifica siempre que se pueda. Y una vez conocido esto, ya podemos realizar las operaciones fundamentales de los números racionales, como por ejemplo la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Acá tenemos un ejemplo. Para el caso de la adición puede ser con el mismo denominador. En ese caso se realiza de forma directa la operación, se coloca el mismo denominador y se realiza la operación de los numeradores. 5 más 6, 5 más 1, perdón, es 6, 6 sobre el mismo denominador que es 7. Y en el caso de que los números posean, las fracciones posean diferente denominador, sí, lo que debemos hacer ya es hallar el MCM, que es el mínimo común múltiplo. Para este ejemplo, por ejemplo, tenemos 5 sobre 4 más 1 sobre 6. Son denominadores diferentes, entonces lo que hacemos es hallar el MCM. Recordemos que para hallar el MCM tenemos que descomponer ambos números en su factor primo. Vemos para el MCM, recordemos que tomamos común y no común con su mayor exponente. Acá el 4 es igual a 2 al cuadrado y el 6 es igual a 2 por 3. Entonces tomamos 2 al cuadrado por 3, que es 12. 12 entonces sería el MCM. Colocamos el MCM y vamos dividiendo el MCM entre el denominador de la fracción y se multiplica por el numerador. 12 dividido 4 es igual a 3. 3 por 5, 15. Pasamos entonces a la siguiente fracción. 12 dividido 6, 2. 2 por 1, 2. 15 más 2, entonces tenemos en el numerador que es igual a 17 sobre nuestro MCM. Se simplifica siempre que se pueda, claro. Lo mismo pasa para la sustracción. En el caso de que se tenga el mismo denominador no hay ningún inconveniente. Y en el caso de que se tengan denominadores diferentes, entonces se hace el mismo proceso, se vuelve a hallar el MCM, se realiza la división por el denominador de la fracción y se multiplica por el numerador. Tenemos acá el resultado. Y para el caso de multiplicación es de forma directa, se multiplican los numeradores y se multiplican de forma directa también los denominadores. Para el caso de la división lo que hacemos es invertir el orden, es decir, invertimos el orden de la segunda fracción. Si nosotros queremos hallar la división de 5 séptimos dividido 1 sexto, ¿qué hacemos? Invertimos esto y queda, y podemos realizar una multiplicación directa entre el denominador de la segunda fracción y el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces queda 5 por 6, 30 y 7 por 1, 7. 30 sobre 7 sería el resultado de esta división. Pasamos entonces ahora a lo que son las fracciones complejas. Una fracción compleja, o también conocida como una fracción compuesta, es aquella cuyo nominador o en cuyo numerador o denominador podemos encontrar otras fracciones, es decir, se trata de una fracción que presenta fracciones en su numerador y o solamente puede ser también en el denominador, no hace falta que sean en ambos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para simplificar las fracciones complejas? Se comienza por las fracciones más alejadas y se realizan las sumas o restas que se encuentran en el numerador o el denominador. Como habíamos
visto antes, tanto en el numerador como en el denominador pueden haber operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división. Entonces vamos realizando cada una de esas operaciones que se encuentran de forma individual en el numerador y en el denominador, hasta reducirlas hasta que nos quede solamente una fracción, tanto en el numerador como en el denominador. Y entonces podemos ir simplificando. ¿Qué es esto? Acá, por ejemplo, en el ejemplo, vemos 2/3 menos 1/6, que llamamos el MCM de esto, que es el número 6, y nos queda 3/6. Esto se puede dividir se puede simplificar en 1/2. Lo mismo acá para 5/8 y 3/4, que nos da como resultado también 11/8. Recordamos la regla a la hora de hacer la división entre fracciones, extremo con extremo, medio con medio. Vamos a ver ahora lo que son las fracciones propias, impropias y mixtas. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. Después tenemos las fracciones impropias, en las que el numerador es mayor que el denominador. Y después están las fracciones mixtas, que constan de un número entero acompañado por una fracción propia. Recordemos la fracción propia, el numerador es menor que el denominador. También podemos convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Recordemos que las fracciones mixtas en aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo hacemos? Mantenemos el mismo denominador y multiplicamos el número entero de la fracción mixta por el denominador, y a ese número le sumamos el numerador para conseguir así el numerador de la fracción impropia. Veamos acá con el ejemplo, que es 2/3, 1/4. Esto podemos transformar a una fracción mixta. Primero mantenemos el mismo denominador. Después, ¿qué hacemos? Multiplicamos la parte entera por el denominador, en este caso es 2 por 4, y le sumamos el numerador. En este caso, 2/3, 1/4 puede ser también expresado como una fracción impropia, como 9/4. También podemos hacer al revés. Podemos convertir las fracciones impropias a mixtas. ¿Cómo hacemos para este caso? Dividimos el numerador, que es el número que está arriba, el más grande. Recordamos que para la fracción impropia el numerador es mayor que el denominador, entre el denominador, y obtenemos un cociente y un resto. Acá en el ejemplo podemos ver 9/4, dividimos 9 entre su numerador, que es el 4, obtenemos el cociente, que es 2, y el resto 1. ¿Y cómo hacemos? Colocamos el cociente en la parte entera, y en la parte de la fracción propia colocamos el resto como numerador, y como denominador dejamos el divisor. Pasamos a las operaciones combinadas con fracciones, en las que respetamos las mismas reglas de los números decimales, ¿verdad? Primero lo que está entre paréntesis, después lo que está entre corchete y después entre llaves. Se efectúan las multiplicaciones y divisiones. Acá podemos ver un ejemplo que pueden ir realizando también. Ahora pasamos a lo que es la regla de 3 simple. Se llama razón entre dos números y se llama proporción a la igualdad de dos razones. Perdón, se llama razón al cociente entre dos números y se llama proporción a la igualdad de dos razones. Y en una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Esto sería una proporción. A sobre B es igual a C sobre D. ¿Qué significa esto? Para tener una proporción que A, tenemos acá cuáles son los extremos, tanto A como D son los extremos y B y C son los medios. Entonces tenemos que A por D, que son los extremos, es igual a el producto de los medios, que son B y C. Ok, los problemas en los que los elementos se mantienen una razón proporcional, una relación proporcional que puede ser directa o inversa, se resuelven mediante la regla de 3 simple. La regla de 3 simple entonces puede ser directa o puede ser inversa. Cuando es directa, cuando se establece una relación, valga la redundancia, directa entre los valores y
y un tercer valor desconocido. Y inversa es, la diferencia es que mientras uno disminuye, el otro valor aumenta en vez de ambos a la vez. Esto vamos a entender mejor con el ejemplo. Por ejemplo, acá este ejercicio que dice que tenemos para alimentar a 25 gallinas durante 30 días. Si mueren 15 gallinas, ¿para cuántos días habrá comida suficiente? Ok, entonces tenemos que pensar que entre menos gallinas, más días va a durar el alimento. Entonces la relación es inversa, porque entre menos, más. Es decir, si uno disminuye, el otro valor va a aumentar. Entonces tenemos que es una regla de 3 simples inversa. En el caso que sea inversa, se hace la multiplicación cruzada, o sea, se deben invertir los valores. Si yo tengo 25 gallinas, se alimentan en 30 días, en el caso que mueran 15 me quedarían 10 gallinas, ¿cuántos días les voy a alimentar, verdad? Entonces invierto mi fracción y queda que la cantidad de días es igual a 25 por 30 dividido 10, que son 75 días. Ok, vayamos al siguiente caso. Si 25 gallinas ponen 30 huevos diarios y se mueren 15 gallinas, ¿cuántos huevos diarios pondrán? Entonces, nos ponemos otra vez a analizar. Te pregunta por los huevos. Si 25 gallinas ponen 30, disminuyen la cantidad de gallinas a 10, es decir, mueren 15, ¿cuántos huevos diarios pondrían? Entonces pensamos que entre menos gallinas, menos cantidad de huevos. Entonces la relación es directa porque a medida que el valor que es la cantidad de gallinas disminuye, también va a disminuir la cantidad de huevos que vamos a poder cosechar. Entonces es una regla de 3 simple directa. Y colocamos así de forma directa: 25 gallinas, 30 huevos diarios. 10 gallinas en este caso, ¿cuántos serían? No invertimos nada, multiplicamos de forma directa y queda 10 por 30 sobre 25, que son 12 huevos.